este documento formal que pueden presentar desde el presidente, senadores, diputados, la misma ciudadanía, justamente para crear, reformar, derogar o abrogar las leyes, ¿correcto? Es el documento formal que se entrega tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. La estructura que tiene justamente una iniciativa de ley, pues es primeramente la identificación del problema y título, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que tener bien en claro qué es lo que nosotros vamos a atender. Correcto, o sea, hacia dónde van dirigidas todas las estrategias que vamos a proponer dentro de la iniciativa, o sea, qué vamos a atacar, qué pretendemos atender, ¿correcto? Posterior a este viene la exposición de motivos. La exposición de motivos justamente es donde nosotros a título personal y ya con un análisis previo vamos a colocar en la iniciativa toda la parte informativa que da previo justamente a por qué se está haciendo, ¿correcto? Posteriormente viene el fundamento constitucional. Es importantísimo también tener el sustento de nuestras leyes, justamente para que la iniciativa pues camine en torno a las mismas leyes, al marco jurídico, ¿correcto? La parte normativa que viene muy de la mano con esto, es aquí donde vamos a colocar qué es lo que se pretende añadir o derogar o colocar, etcétera, etcétera, etcétera. Los artículos transitorios, es decir, qué más viene de lo que ya estamos estableciendo, ¿no? Estos extras, y finalmente los datos del participante, que es donde va su nombre y su firma al final de la iniciativa y que les acredita como que es un documento que ustedes están presentando, ¿vale? Hay que hacer mucho énfasis en que una iniciativa de ley no es igual que un punto de acuerdo. ¿Correcto? Son cosas que parecieran similares, pero no lo son, porque el punto de acuerdo va más enfocado justamente en exhortar, en invitar o en conminar a las autoridades a que tomen acción hacia ciertas situaciones, necesidades y problemáticas sociales con las normas y leyes ya existentes. ¿Correcto? La diferencia que tiene el punto de acuerdo con la iniciativa de ley es que la iniciativa de ley tiene que pasar por votación en ambas cámaras, es decir, en la de senadores y en la de diputados. El punto de acuerdo, por el contrario, se aprueba en la misma sesión en que se presenta y el punto de acuerdo nos ayuda a visualizar la posición del Congreso acerca de temas importantes y de políticas públicas, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener muy bien claro que no son cosas iguales y que funcionan de una manera diferente. Hoy nos vamos a enfocar y en atención a lo que me comentaron que ustedes van a realizar en este Parlamento, justamente en la iniciativa de ley, ¿vale? Entonces, una vez entendido esta generalidad, vamos entonces ahora sí pasar en materia a la focalización. ¿Me ayuda, presidente, por favor? Y ahora sí, ¿qué es la focalización previa? Pues bueno, este es el paso crítico en la formulación de planes, programas y proyectos. ¿Por qué? Porque no solamente lo vamos a usar para la formación de iniciativas. Todo lo que tiene que ver con programación, entiéndase por programación lo que Ezequiel Anderej establece en su libro El trabajo social comunitario, como todo el conjunto de planes, programas, proyectos, actividades y tareas que se generan a través de un particular o de una institución para atender y atacar las necesidades y problemáticas sociales. Es decir, pasar del qué queremos hacer, en este caso nuestra iniciativa, al por qué es necesario hacerlo. ¿Vale? No, nosotros no nada más vamos a ir a presentar el documento y decir, pues qué padre, yo quería venir a participar y pues traigo cualquier propuesta. No, tiene que haber un por qué. ¿Por qué es necesario que nuestros compañeros voten a favor de nuestra iniciativa? ¿Por qué esta iniciativa va a tener un impacto social? ¿Por qué mi iniciativa realmente está fundamentada, es asertiva y va a generarle un bien al país? ¿De acuerdo? Es ahí donde nosotros el día de hoy vamos a aprender cómo justamente hacer que ese problema que nosotros identifiquemos y estudiemos, pues sea lo que le dé forma a la iniciativa, lo que fundamente nuestro trabajo y obviamente al momento de que ustedes lo expongan en el atril, pues genere que tenga votos favorables por parte de todos los parlamentarios. Entonces, para focalizar el problema vamos a servirnos de tres factores muy importantes, la investigación, el análisis y la delimitación.
¿correcto? Estas son tres cosas sumamente importantes que inclusive a aquellos de ustedes que lleven una carrera en ciencias sociales, pues lo van a saber, incluso humanistas, en torno a las metodologías de investigación. Vamos a utilizar las mismas metodologías, solo que aquí va a ser enfocada en un problema social. Entonces, vámonos con la primera. ¿Me ayuda, presidente, por favor? Y vamos a atender primero la investigación. ¿De acuerdo? La investigación no es más que la documentación. ¿Y qué nos vamos a documentar? Pues de todo lo necesario para que podamos justamente identificar el problema a resolver. La estructura para la detección de un problema bajo los lineamientos de la investigación está en cuatro fases. El diagnóstico, la contextualización, las evidencias y la argumentación. ¿De acuerdo? Primeramente nosotros tenemos que identificar cuál es el problema que yo quiero atender. Si yo quiero hacer una iniciativa en materia educativa, bueno, ¿cuál es el problema que quiero atender? La deserción educativa, los cambios en planes y programas tan abruptamente, no lo sé, quizá el aumento de casos de violencia o bullying dentro de las aulas, hay que identificar cuál es el problema central que nosotros queremos atender, ¿correcto? Y esto lo vamos a lograr a través de un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es un conjunto de situaciones donde vamos a identificar, como les digo, el problema, el por qué es un problema, ¿correcto? O sea, ¿qué es lo que genera esta situación? Que más allá de dar impulso o de sumar a la sociedad o al contexto o a la comunidad, le está generando una laceración, ¿correcto? Y es aquí donde vamos a servirnos de muchos instrumentos, desde una guía de entrevista, desde una guía de observación, desde un recorrido en las calles, desde la realización de un croquis y todas aquellas estrategias y técnicas que se utilicen justamente en el estudio de las ciencias sociales y de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces el diagnóstico va a venir justamente de toda esta documentación, en periódicos, en libros, en fotografías, inclusive hoy día, ¿no? En páginas de internet, en otras investigaciones, etcétera, 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 para nutrirnos acerca de este problema. En torno a la contextualización no es más que identificar justamente el ambiente en el que se encuentra el problema, es decir, identificar qué tipo de zona es una zona rural, una zona de focos rojos, una zona de alerta, una zona semirural, una zona urbana, todos estos factores, las principales actividades económicas que tiene ese lugar en donde nosotros vamos a hacer la focalización del problema, ¿no? Si es en el campo, si es en la ciudad, si es en los puertos, si es en la frontera. Todos estos factores nos van a ayudar también a dar ese contexto, el tipo de personas, cuál es el nivel socioeconómico y sociocultural de las personas involucradas en este problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar justamente en una contextualización, el saber en dónde estamos parados, ¿vale? Posterior a esto, pues tenemos las evidencias. Nosotros recuerden que no podemos simplemente dar un argumento porque se nos ocurrió, siempre tiene que existir una fundamentación de todo lo que decimos. Entonces, las evidencias nos van a ayudar justamente a nutrir la parte de la investigación, evidencias que pueden ser gráficas, que pueden ser justamente noticias en periódicos o en fuentes confiables, que ya estén en libros, en las bibliotecas municipales o de las alcaldías y en todos estos sitios en donde nosotros podamos obtener la evidencia, inclusive si hablamos, por ejemplo, de un tema de pobreza extrema, en un tema de adicciones, bueno, nosotros mismos podemos sacar esta evidencia fotográfica si nos vamos a las calles, si nos vamos a todos estos sitios en donde podamos ver la situación que pone en riesgo a la sociedad. Y bueno, la argumentación no va a ser más que cómo nosotros, a través de nuestras propias palabras y de nuestra expertise, vamos a plasmar todo lo que ya hicimos previos a las otras tres cosas, ¿no? Aquí es donde vamos a sacar nuestra propia hipótesis y es donde entonces tenemos que colocar el por qué. ¿Por qué ese es un problema que afecta y por qué yo estoy interesado en que tú, interlocutor, lo tomes, lo analices, ¿correcto? Y obviamente apruebes en este caso la iniciativa que te estoy colocando para que sea votada y tenga un impacto, tenga una acción ya directamente desde los poderes, ¿no? Desde la Cámara de Senadores y de Diputados y pues a su vez el Ejecutivo.
¿vale? Entonces, vámonos con la siguiente. ¿Me ayuda, presidente, por favor? Y ahora vamos con el análisis. Esta fase es la que más nos va a ayudar justamente a hacer la focalización y en que el problema quede súper bien desmenuzado, ya que el análisis justamente es el proceso de examinar detalladamente una cosa, idea o situación, descomponiéndola en sus partes constituyentes para conocer sus características, cualidades, su estado, con el fin de extraer conclusiones. Es decir, vamos a suponer que en el análisis tenemos una pechuga de pollo y es aquí donde vamos a empezarla a desmenuzar, a desmenuzar, a desmenuzar, a desmenuzar, para dejar únicamente limpio el hueso. ¿Ok? Y de esta forma, en esta desmenuzada, pues ir entendiendo mejor. Para esto yo les traigo dos propuestas que pueden servirles muchísimo al momento de realizar un análisis, que es a través del árbol de problemas y del FODA. ¿Correcto? Estas dos técnicas se utilizan muchísimo y son muy asertivas tanto en la aplicación de proyectos como en problemas sociales, incluso en las propias empresas. El árbol de problemas es algo un poco más sencillo que el FODA todavía. Como pueden ver en el esquema ahí en la diapositiva, pues genuinamente es un árbol, en donde en el tronco, pues vamos a colocar el problema principal, ¿correcto? En las hojas, en la copa de este, es donde vamos a colocar las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae este problema a la sociedad? Y en las raíces vamos a colocar las causas o las posibles causas de este problema. A través de este esquema nosotros vamos a construir ese árbol de problemas en árbol de soluciones. De acuerdo, ya con toda la investigación que hicimos, nos debe de dar entonces justamente para ir colocando una solución ante el problema que estamos planteando y en el que nos vamos a centrar porque este desmenuza todavía más la información y nos permite profundizar justamente es en el FODA. El FODA es una herramienta justamente de planeación estratégica que evalúa, como les decía, la situación, sea de un proyecto social, de una empresa, incluso de una propia persona. ¿No? Y en el FODA es donde vamos a identificar en cuatro diferentes partes las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades que se tienen. Es decir, dos que aplican en los factores externos y dos que aplican en los factores internos. Y justamente es lo que vamos a visualizar en este preciso momento para que logremos entenderlo mejor. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor, presidente? Gracias. Vamos ahora bien con los pasos para realizar adecuadamente un FODA, ¿correcto? Esta es la estrategia que yo más les puedo recomendar justamente para cuando hagan la focalización del problema en su iniciativa y les va a ayudar muchísimo. Primero tenemos que definir el objetivo, ¿correcto? Mm, Vamos a hacer una remembranza muy rápida de cómo se crean los objetivos. Recuerdan que un objetivo debe de constituirse de tres partes importantes, que es un verbo en infinitivo, una acción, es decir, un cómo y un por qué. Así es como se generan los objetivos. Recuerden que los verbos en infinitivo utilizados los pueden sacar de la taxonomía de Bloom y Manzano, que es la que más se utiliza. Hay verbos que no podemos inclusive utilizar. ¿Por qué? Porque serían muy complicados de poder evaluar o de poder dar evidencia del logro de estos. Por ejemplo, si hablamos de una concientización y sensibilización, se escucha muy bonito en el papel, e inclusive, ¿no? Lo utilizan mucho en términos de gobierno, pero al momento en que nosotros le queremos dar una evaluación, es aquí donde vamos a encontrarnos con un problema. ¿Por qué? Porque son verbos, son situaciones que de manera cuantitativa no vamos a poder calificar. Entonces es muy importante que al momento de la creación de un objetivo utilicemos verbos que justamente se adecuen a esto. ¿Por qué? Porque de los objetivos vienen las metas. Las metas, a diferencia de los objetivos, son situaciones que nosotros vamos a poder calificar de manera cualitativa o cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a dar un porcentaje. Es importante que recordemos que todas las metas, para que puedan ser consideradas viables, deben de tener un porcentaje de evaluación aprobativa de más del 85%. Si ustedes dentro de sus metas a lo mejor colocan que un objetivo se evalúe a menos del 85%, entonces es algo intangible. Es algo que, vaya, no podría ser muy asertivo entonces para la atención del problema.
¿De acuerdo? Entonces es importante que siempre, siempre que lo hagan de manera cuantitativa, lo hagan a más del 85% en términos de las metas, ¿correcto? Una vez que ya tengamos definido el objetivo con base a la estructura que yo les comentaba, ahora sí vamos a hacer un diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo se le llama así porque una o más partes son las involucradas y porque se genera a través de un problema social. Es decir, no solamente nos estamos atendiendo en el problema de Pedro Vargas sobre la desnutrición, no, sino de la comunidad entera de Pedrito Vargas. Entonces, por eso es participativo. ¿Por qué? Porque es en masa, es a nivel macrosocial el problema que se va a atender. Ahora, la construcción de la matriz. La matriz es lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿correcto? Que es la división en 4, donde van a ir las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Es importante mencionar que las fortalezas y debilidades se refieren a todo lo que está dentro, es decir, dentro del conflicto, dentro de la comunidad, dentro del problema. Las oportunidades y amenazas es lo que está fuera, es decir, todos los factores externos que influyen justamente en que este problema se agrave o no. Es importante mencionar, las fortalezas se refiere a todos los activos, las capacidades y recursos positivos que se tienen. Las debilidades son las limitaciones internas, las carencias o las áreas de oportunidad o de mejora que se puedan llegar a tener. Las oportunidades son situaciones externas que se pueden aprovechar dentro de la misma comunidad. Y las amenazas son fuerzas externas que están fuera del control de la comunidad. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de un ejemplo acerca de esto para que quede más, para que se pueda entender mejor. Y finalmente, una vez que ya hayamos construido esta matriz, pues ya viene el desarrollo de estrategias, es decir, el cruce de variables. Y es aquí donde ustedes tienen que ser muy, muy, muy asertivos, porque justo en su iniciativa, después de plantear el problema y de dar el contexto, ¿no? Histórico del por qué se llegó a detectar este problema, bueno, pues es aquí donde ustedes van a tener que proponer. ¿Qué van a proponer? Pues la estrategia más asertiva a través de las normativas y de las leyes para que ese problema se atienda. Y aquí vamos a encontrar 4 tipos de estrategias, que es la FO, que es fortalezas más oportunidades, la DO, que son debilidades más oportunidades, la FA, que son fortalezas más amenazas, y las DA, que son debilidades más amenazas. Las fortalezas más oportunidades se trata justamente de usar fortalezas para aprovechar oportunidades. Las debilidades más oportunidades, se trata de superar las debilidades aprovechando las oportunidades. Las fortalezas más amenazas, se trata de usar fortalezas justamente para evitar las amenazas. Y finalmente, las debilidades más amenazas es reducir las debilidades para evitar justamente las amenazas. ¿Correcto? Entonces, para que podamos entender un poco mejor esta situación, porque digo, yo comprendería que igual son muchos términos, es como una nomenclatura, parece fórmula de física, a veces pudiera parecer un tanto complicado, pero créanme que una vez que ustedes realizan este esquema y colocan ahí su problema, va a ser mucho más fácil. Vamos a poner un ejemplo con la deserción escolar, ¿vale? ¿Cuáles serían las fortalezas de la deserción escolar? Una comunidad unida y las bibliotecas municipales, por poner algunos. ¿Cuáles serían las debilidades? Los bajos ingresos familiares y la falta de colectividad, ¿correcto? Colectividad tanto de padres de familia como con la escuela, como con la comunidad. Este triangulito que en términos educativos, los que somos profesionales de la educación, siempre, siempre estamos como que atacando e intentando que se triangule. ¿Cuáles serían las oportunidades de la deserción escolar? Pues el apoyo de las ONGs, el voluntariado universitario, si lo queremos ver así. Y finalmente las amenazas. Las amenazas, el trabajo infantil, la inseguridad de camino a la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, derivado de lo que les comentaba, así ustedes van a ir desglosando su problema. Lo van a ir colocando aquí. ¿Vale? Y es aquí donde me gustaría ya hacerles un poco más partícipes de la reunión para que podamos, a través justamente del aprendizaje significativo, ir entendiendo mejor los conceptos.
Alguien de aquí, de los presentes, que guste exponernos, si ya tiene en mente cuál es el tema a tratar o problema que ha identificado para su iniciativa, y en este momento lo vamos desmenuzando y lo vamos colocando en un formato de FODA. Alguien de aquí, Kevin nos está levantando la mano. Kevin, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elick. Buenas tardes a todos mis compañeros. Bueno, el problema yo ya lo tengo planteado de cierta forma, pero me gustaría perfeccionarlo. Es en Correcto. cuanto a las capacitaciones y pláticas acerca de la prevención de adicciones. Ok, muy bien, muy bien. Capacitaciones en torno a la prevención de adicciones, ¿cierto? Sí, es correcto. Correcto, lo está enfocando a nivel comunidad, a nivel estado, a nivel país. A nivel país. Correcto, muy bien. Teniendo esto en la mesa, ¿cuáles diríamos entonces con base en el formato de FODA que serían las fortalezas de esta situación, Kevin, desde su punto de vista? Las fortalezas serían en cuanto a que los sistemas de los diferentes tipos de gobierno que tenemos, pues no se niegan a participar ahora sí en conformar pues una estrategia firme para la formación de estas capacitaciones. Correcto, perfecto, está muy bien. Ahí inclusive podríamos agregar que otra de las fortalezas, pues justamente sería eh, la prevención inclusive de situaciones, vamos a ponerlo, que pongan en riesgo la salud de estudiantes de diversos sectores educativos, ¿no? La disminución del narcomenudismo. Eh, ¿Qué otra fortaleza podríamos colocar aquí? Bueno, todas estas situaciones que pudieran prevenirse a través justamente de estas charlas, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles considera usted que serían las debilidades, Kevin? Bueno, la poca participación juvenil en estos temas, creo que en base a lo que yo he estudiado aquí de manera interna, aquí en mi natal Michoacán, pues los Ujú. jóvenes no se ven inmiscuidos en estos temas, entonces tratan como de evadirlos o no los conocen y no les parecen interesantes. Correcto, muy bien. También a lo mejor pudiéramos meter dentro de las debilidades la falta de capacitación al personal, ¿no? Ya que pues no siempre se les dan las herramientas justamente para llevar a cabo de una manera asertiva este tipo de charlas. Yo también como trabajador social se lo puedo decir, este es un tema que en su momento que también di algunas charlas de esto en secundarias y en sector salud, le puedo comentar que hay profesionistas, ¿no? A nivel licenciatura, maestría, que no les dan lo necesario justamente para estas capacitaciones. Inclusive me atrevería a decir que muchos de mis colegas docentes justamente como las normales se centran, más bien te dan de manera muy somera las cosas y no profundizan en algunos temas, falta esa capacitación para atender problemas justamente en adicciones. Pudiera ser otra debilidad que pudiéramos anotar ahí. Correcto, ahora bien, las oportunidades. ¿Qué oportunidades localiza usted dentro de este problema, Kevin? Bueno, de oportunidades, pues creo que al menos a nivel estado, hay muchas organizaciones civiles que están interesadas en apoyar, incluso dan donativos de paquetes de capacitación o dan ayudas en cuanto a los centros de rehabilitación para que también se presten a dar estas pláticas con testimonios verídicos. Perfecto. Muy bien, aquí igual pudiéramos colocar ahora sí lo que usted mencionaba al inicio, el apoyo gubernamental o municipal que se tiene, porque sí se prestan a lo mejor al generar estas campañas de prevención y a través de organizaciones, por ejemplo, aquí en Esahualcóyotl hay una que se llama CAPA, que es la que se encarga en todos los niveles educacionales de atender las adicciones y de rehabilitarlas inclusive. Entonces ahí pudiéramos colocar en oportunidades iguales aparte. Y finalmente amenazas, Kevin. ¿Qué amenazas visualiza usted acerca de este problema? La criminalidad. Correcto. Muy bien, puede ser la criminalidad, las muertes prematuras, inclusive, ¿no? Las muertes prematuras, incluso pudiéramos colocar también el desarrollo de situaciones de trastornos mentales, ¿no? Por justamente el excesivo uso de sustancias nocivas para la salud.
Inclusive, pues sí, el reclutamiento por parte de los grupos delictivos, que sabemos que en estados, ¿no? Como Jalisco, como Michoacán, como Chihuahua, Chiapas, es donde más se tienen índices de que reclutan estas asociaciones criminales, pues a la juventud, ¿no? Para ponerlos a vender, para ponerlos a hacer una infinidad de situaciones que desafortunadamente siempre terminan en un problema, en la pérdida de la vida de estas personas. Entonces, correcto, mire, con base a lo que usted nos mencionó, ya pudimos armar de mejor forma, a lo mejor desmenuzar el problema a través de un formato FODA, y ahora pues viene la parte más divertida de la situación, digo yo, ¿no? Que es la formación de estrategias con base en estos cuatro aspectos que yo le mencionaba. Por ejemplo, tenemos la fortaleza más oportunidad. Vamos a usar estas fortalezas justamente para aprovechar las oportunidades que ya tenemos. Esto usted de alguna manera lo va a tener que colocar al momento de plasmarlo en su argumentación de la iniciativa. De igual forma, la cuestión de debilidades más oportunidades, que sería superar debilidades aprovechando las oportunidades, ¿correcto? Es decir, cómo se va a andamiar una para erradicar la otra. Y es aquí donde usted, a través de esta información, pues va a tener usted que hacer una nueva construcción de red conceptual que ayude justamente a darle mayor peso a la iniciativa que usted está formando, Kevin, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Kevin. Veo que también tenemos la mano alzada de la compañera Galia. Galia, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, mire, aquí maravillado de estar con todos ustedes. Platíquenos, Galia, ¿cuál es la situación o problema que usted identificó para plasmarla en su iniciativa? Bueno, yo me quiero enfocar en los centros penitenciarios porque muchos de ellos no son tan humanizados como se tendría que ser, ¿no? Entonces, no sé cómo aterrizar bien la idea Ajá, de, de qué sería esa iniciativa. O sea, sé que quiero tratar de enfocarme en que sea más humanizados para las personas que estén allá adentro. correcto. Los centros penitenciarios, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a hacerlo a través de igual de este formato FODA para irle encaminando a lo mejor en la idea. ¿Y qué diría usted que serían las fortalezas de este tema primeramente, Galia? Yo digo que podrían ser la reinserción social, o sea que en Ujú. cierta parte sí los ayudan en eso. También que dan como talleres, bueno, algunos dan Sí. talleres de carpintería y todas esas cosas. Muy Ajá. bien, aquí también, por ejemplo, pudiéramos colocar la permisión que tienen de trabajar justamente en muchos de estos oficios en los que también a su vez se preparan académicamente para aprenderlos y que de alguna manera les permite tener un ingreso, pues que pueden usar para mandar fuera o para sobrevivir, que es la palabra que se utiliza, ¿no? La supervivencia que se tiene en los centros penitenciarios. Pudiéramos colocar igual esta parte, el acercamiento a la fe, que sabemos que, bueno, para algunas personas les ayuda bastante la parte de la reinserción social, perdón, el acercamiento a la fe, ¿no? El hecho de que también van muchos grupos religiosos a apoyar, a dar ciertas misas, hablar de cierta religión, pues eso también de alguna manera les ayuda a los internos, ¿no? A ir sublevando todas estas situaciones. Ahí también las pudiéramos a lo mejor colocar como fortalezas. Eh, Tendríamos a lo mejor que revisar un poco más a fondo cómo está la ley en torno a la administración de centros penitenciarios, que también es una carrera muy interesante. Es una licenciatura, de hecho, la administración de centros penitenciarios, y tendríamos que ver a nivel México, eh, pues cómo estamos en esa parte, en esa regulación, tanto en lo administrativo como en cómo justamente los recursos se van repartiendo para todo lo que tiene el centro penitenciario y a su vez a lo mejor también hacer un cuadro comparativo con cómo están los centros penitenciarios internacionales y ver qué tanto la parte, por ejemplo, de derechos humanos se está protegiendo en cierta parte, ¿no? Ahora bien, ¿qué colocaría usted en la parte de las debilidades, Galia? Yo pondría que hay tratos denigratorios hacia ciertas personas porque no todos tienen el mismo trato allá adentro. Y pues también que hay, em, se vende drogas y, y yo creo que por el momento ya, o sea, sí, esa es como mi idea principal.
Correcto. Pues sí, pudiéramos tener también dentro de las debilidades que los espacios de los centros penitenciarios están muy limitados. Inclusive me atrevería a decir que hay algunos que estadísticamente hablando ya superan la población que tienen y a razón de esto también se genera un problema justo por la sobrepoblación de internos que generan muchos problemas, inclusive situaciones de salud, ¿no? De situaciones insalubres. Ahí también pudiéramos poner a lo mejor las debilidades de una mala administración por parte de los centros penitenciarios. Mire, también aquí Ivonne, muchas gracias, nos dice, ¿no? Las carencias en términos de salud, pues eso también lo pudiéramos colocar ahí en las debilidades. Ahora, como oportunidades, ¿qué colocaría usted de Galia como oportunidades? Mejorar la administración podría ser. Bueno, es que me quiero enfocar en esto porque yo tengo una materia de centros penitenciarios y he visto algunos documentales sobre cómo se ha llevado esto y veo que muchos procesos no son como bien administrados. O sea, literalmente hay como personas que no deberían de estar ahí, por no decir Ok, que son inocentes. por supuesto. Muy bien, ok. Bueno, recordemos que en este caso, en términos de las oportunidades, se refiere a los factores externos que nosotros vamos a poder explotar, ¿correcto? Entonces, derivado de lo que usted me comenta, aquí justamente es donde podemos colocar los organismos justamente que están al servicio de lo que pasa dentro de estos centros. La Secretaría de Derechos Humanos, y todas estas organizaciones civiles o humanitarias que pueden ayudar justamente a todas las personas que están de manera, pues sí, injusta, ¿no? Encarcelados por una u otra situación que todavía no se ha como tal a lo mejor probado su culpabilidad, sin embargo se ha postergado el proceso, no se ha llevado el juicio, hay mucho papeleo y pues desafortunadamente todo este tiempo ellos siguen ahí adentro, ¿no? Entonces ahí en oportunidades sería muy bueno que colocáramos, pues bueno, todo lo que a nivel institución u organizaciones pudieran hacer en pro de la gente que está dentro y del mejoramiento de situaciones, incluso salubres. Sabemos y de buena fuente, pues que incluso los alimentos no son de la mejor calidad dentro y esto también genera muchísimos problemas dentro de los internos e internas, ¿vale? Y ahora vienen amenazas. En amenazas son todos los riesgos externos. Aquí sí es como usted bien menciona, pudiéramos añadir las negligencias, pudiéramos incluso meter situaciones de corrupción, que sabemos que en los centros penitenciarios está a la orden del día, ¿no? Ahí el que mejor paga o el que mejor se apadrina, pues es el que, digamos, mejor vive dentro de prisión. Entonces, pues son situaciones que pudiéramos colocar, la falta a lo mejor de recurso que el Estado, ¿no? Puede llegar a bajar hacia estos centros penitenciarios y hasta qué alcances están limitados o no, justamente para diversos programas internos a estos centros. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, a lo mejor ya pudo tener usted un panorama todavía más amplio y más claro del problema que quiere usted a desarrollar. De hecho, es un tema, diría yo, muy interesante, pero muy, 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 muy complejo porque tendríamos que introducirnos a muchas cosas como le comento, desde la administración de centros penitenciarios, cómo estamos en contraste con el mundo, ¿no? Parte de derechos humanos, cómo se maneja esa situación dentro, todos los problemas socioculturales que se viven dentro de estos centros, porque igual también hay situaciones que, por ejemplo, no tienen permitidos en otras partes y aquí sí, como por ejemplo el casarse, el que tengan hijos, que sabemos que, si mal no recuerdo, creo que a los 2 años se les retiran a los infantes, ¿no? Dentro de los centros penitenciarios, pero los primeros años sí permiten que las madres tengan ahí a los infantes. Entonces, aquí también hay estas situaciones que en centros penitenciarios de otras partes del mundo no son permitidos. Aquí ya, situaciones infantiles, instituciones infantiles se meten en esa parte. Entonces también tendríamos que desmenuzar y hacer, yo le recomendaría un cuadro comparativo más allá del FODA de esta situación y enfocarnos, yo le diría que para ser más asertivos en un problema principal, porque el tema de centros penitenciarios es muy vasto y a lo mejor intentar aterrizarlo en una sola estrategia, pues va a implicar también que usted tenga que fundamentar demasiado, demasiado con leyes y con situaciones.
y eso le va a llevar todavía a un proceso de investigación más amplio. Y déjeme decirle que con el escaso tiempo que a veces nos dan para presentar la iniciativa en los parlamentos, pues nos quedamos cortos. Tenemos que hacer el pronunciamiento muy, muy, muy corto y desafortunadamente no nos da el tiempo a lo mejor para poder expresar todo. Y al no poder expresar adecuadamente todo el problema, eso a veces puede generar que nuestros compañeros parlamentarios puedan incluso votar en negativa, ¿vale? E inclusive, digo, no culpamos a los organizadores, sabemos que en ese tipo de eventos traemos el tiempo correteado y pues para que pasemos todos es por eso que se dan tiempos más cortos. Entonces mi recomendación sería que se centre en un solo problema, el que usted a través de esta investigación y de estas estrategias que les comparto, pues les sirvan para que se enfoquen en uno solo y en ese uno solo ataquen. Ataquen y generen las estrategias necesarias para ese problema central de todo el cúmulo y gama que puede tener en este caso los centros penitenciarios. ¿De acuerdo, Galia? Sí, gracias. A usted. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, presidente, por favor. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a la formulación de la matriz de FODA o de las estrategias? Correcto. No. Gracias. Vale, muchas gracias. Vamos con lo siguiente, presidente, Voy, por voy, voy. favor. Voy, Gracias. licenciado, si me lo permite un momento. Galia, en cuyo caso tuyo, si tienes alguno de esos temas parecido, podemos ayudarte. Bueno, tenemos un convenio con una organización internacional en derechos humanos llamada Raíces Global y tienen temas penitenciarios, en cuyo caso me parece que Kevin el que mencionaba sobre los temas de adicción. Igual tenemos convenio con Juventudes, no, perdón, con Colectivo Cuautitlán, creo que se llama así, es un centro, o es un anexo. Entonces también tenemos un convenio, por ahí también les podemos ayudar. Mándenos un mensaje al privado y lo platicamos. Es todo. Disculpe, Gracias. licenciado. No se preocupe. Gracias. Ahora vamos a hablar de la tercera fase de la focalización, que es la delimitación. ¿De acuerdo? La delimitación, pues, va enfocado justamente en la contextualización. ¿De acuerdo? Primeramente, esto es esencial, que es la identificación del tema o problema central. Esto ya para este punto ya lo tenemos a través de todo lo que hicimos en la investigación, en la matriz del FODA o del árbol de problemas, ya lo tenemos. Posteriormente es investigar el entorno, que era lo que les comentaba, ¿no? Vamos a tomar los dos ejemplos que mencionaban Kevin y Gali. En el tema de adicciones, sabemos que, por ejemplo, estos temas de adicción se despuntan más en Ciudad de México, en Michoacán, en Chihuahua, en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Hay estados en donde estos índices son menores, como en Quintana Roo, como en Colima, ¿no? En Tlaxcala, donde son menores. Entonces tendríamos que identificar cómo afecta o de qué manera afecta el hecho de que estemos en una zona ubicada como foco rojo a una zona donde no hay tantos problemas de adicción o de crimen organizado, por ejemplo, de narcomenudismo y situaciones así, ¿correcto? Entonces, de igual forma, los rangos de edades, ¿no? O sea, si nos vamos a enfocar en adicciones en niños, en adolescentes, en adultos, en el caso, por ejemplo, de las penitenciarías, sabemos que no es lo mismo a lo mejor hablar de Santa Marta, del Reclusorio Oriente, de Barrientos, que hablar del Cerezo, ¿no? O hablar de otro tipo de centros en donde evidentemente el contexto es diferente. La gente incluso que está dentro es muy distinta, ¿saben? Entonces, también eso es lo que nosotros tenemos que identificar, el nivel sociocultural de la gente. ¿No? Sabemos que a lo mejor la manera de vida de una persona regia no es la misma que de una persona del centro y mucho menos de una persona de la costa. Tienen situaciones muy particulares culturales que diferencian y que eso puede hacer inclusive la diferencia, valga la redundancia, en cómo un problema puede llegarse a tratar. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es muy importante que lo chequemos eh, por delimitaciones incluso geográficas, por las colonias en las que se encuentran. Por ejemplo, si habláramos del tema de Kevin en adicciones y, pues bueno, él no me va a dejar mentir, hay ciertas partes de Michoacán en donde no hay tanto este problema, ¿no? Como en todos los estados hay ciertas zonas en donde a lo mejor el nivel socioeconómico es diferente, es un poquito diferente y pues no tienen este tipo de problemas tan pronunciados, tienen otros,
¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que identificar al momento de contextualizar. Y posteriormente vienen a analizar factores actuales, ¿no? ¿Qué puede generar que con lo que tenemos hoy día existan las adicciones? No sé, aquí es donde podemos entrar a lo mejor con la narcocultura. ¿No? Y por qué me atrevo a hablar del tema, yo ahí en Revista Cognito y en Diario Fénix también, hice un artículo acerca de cómo la narcocultura afecta a nuestra juventud en México. El hecho de promover narcoseries, de generar canciones que romanticen de la vida criminal, de los excesos, de las drogas, sexualización hacia las damas, etcétera, etcétera, pues esto es algo que se les va metiendo a nuestras juventudes, a nuestros niños, y que pues también eso puede generar que el día de mañana ustedes vean a chicos de la primaria, a chicas de la secundaria cantando estas situaciones que Peso Pluma, que el Tito Doble P y todos estos cantantes actuales que tienen estas letras y que hablan de la triple lavada y que hablan de la tusi, que hablan del alcohol y del perico y ellos obviamente no lo comprenden como lo que es, pero va a llegar el punto en el que por querer replicar lo que durante tanto tiempo de su corta vida les han venido a través de mensajes subliminales colocando en televisión, redes sociales, música, pues lo van a hacer, ¿no? Por querer encajar, por quererse parecer al artista, por querer hacer lo que dice la canción. Obviamente también va muy de la mano con que en casa, en la primera institución que es la familia, pues se tenga una correcta directriz. Si no se tiene esa correcta directriz, pues los chicos van a crecer con ideas que van a empezar a normalizar, ¿no? Ciertas situaciones, efectivamente, como coloca Ivonne, el entorno social afecta muchísimo, el factor sociocultural. Entonces, todo eso es lo que nosotros tendríamos que ver, igual en el caso del ejemplo que ponía Galia, cómo ha cambiado en la actualidad la manera en que los centros penitenciarios trabajan a como se hacía antes. ¿No? El hecho de que hoy existan ciertas tecnologías como los drones, como las cámaras, como muchas situaciones que ya permiten tener un mejor control de lo que sucede adentro, en contraste con a lo mejor hace 10, 20 años, ¿no? Donde pues no existían todas estas tecnologías y había más facilidad de que se dieran situaciones que colocaran en riesgo a los internos. ¿No? De igual forma, viene la adaptación de contenidos. ¿Por qué? Porque no vamos a promover una iniciativa que pretenda atender un problema que a lo mejor estudiamos de hace 20 años, ¿no? Y que nosotros queramos hoy día atenderlo cuando a lo mejor ya hay miles de herramientas que ya se están encargando o asociaciones o instituciones que ya le están atacando. La iniciativa va a quedar obsoleta. No van a decir, bueno, pero ya hay algo que lo está atendiendo, entonces tu iniciativa pues no tendría mucho sentido, sigue siendo papelito. Y finalmente establecer relaciones y causas. ¿A qué se refiere con relaciones y causas? Pues justamente a, a relacionar cómo estos problemas van a afectar y qué causas pueden tener positivas y negativas de si su iniciativa se aprueba, de si no se aprueba y de cómo ese problema ya ha ido carcomiendo a la sociedad, qué es lo que ustedes van a hacer al momento de exponer la iniciativa. Más allá de qué es lo que quiero, es por qué. El problema es este. Lo que ustedes van a desmenuzarle a sus compañeros parlamentarios es eso, que hagan concientización del problema que ustedes están presentando, cómo esto afecta a la sociedad, cómo afecta a México, cómo afecta a su comunidad y cómo nos afecta como personas. Entonces, eso es realmente lo que hace la focalización, porque partiendo de esto es que toda la demás estructura de la iniciativa se lleva a cabo, ¿vale? ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, presidente, por favor? Gracias. Les voy a dar un ejemplo. Como ya en la presentación les comentó el presidente, yo he participado también en varios parlamentos y esta es una de las iniciativas que he utilizado, que es eh, sí, para el artículo 91 constitucional, ¿de acuerdo? Para agregarle requisitos para ser secretarios de Estado. Aquí les coloco justamente un breve fragmento de la argumentación que yo hice en la exposición de motivos justamente haciendo la investigación del tema. Presidente, ¿me podría ayudar a hacerle un poco de zoom, por favor, para que alguien pudiera ayudar pudiera ayudarnos a leer, por favor? Gracias. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer, por favor?
Sí, Luis, por favor. Claro, dice, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de los requisitos para ser secretario de Estado. El suscrito parlamentario licenciado Brandon Fernando Hernández Bautista someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de los requisitos para ser secretario de Estado. Ayúdenos a que se vea lo demás, presidente, por favor. Exposición de motivos. El Poder Ejecutivo en México y de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, se concentra en el líder supremo conocido como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y su gabinete de despachos, es decir, los secretarios de Estado, que se encargan de manera específica de cada materia de la política pública en coalición con el Plan Nacional de Desarrollo y demás emitidos por la Presidencia de la República, aprobados debidamente conforme la ley lo marca. Sin embargo, resulta hoy por hoy alarmante el mirar la cantidad de conflictos y problemas que han resultado de los constantes cambios en el presidio de las diversas secretarías. Asimismo, la falta de madurez y asertividad para colocar personal no calificado para el puesto, es decir, existe una carencia de burocracia profesional generada cuando no corresponden las capacidades del personal con las tareas que la legislación encomienda a una institución o despacho. También cuando se contrata o designa a servidores públicos para... Ayúdenos, por favor, con la visualización de la otra hoja, presidente, por favor. Para desempeñar tareas discordantes con sus destrezas, lo que ocasiona la subutilización de personal, ya que es muy difícil encontrar a alguien que en cualquier lugar pueda funcionar. Verbigracia, profesionalistas en economía o derecho a cargo de la Secretaría de Educación Pública, generando planes y programas que no son verdaderamente impactantes o correctamente establecidos, que han hechos significativos y que atañen a la necesidad o problemática que se busca combatir. Además, estos cambios repentinos a mitad del periodo de gobierno, o a veces mucho antes, rompen con la línea del trabajo de quien preside el despacho o secretaría, trayendo consigo nuevos planes y programas de trabajo que pocas veces dan continuidad a lo trabajado, antes bifurcando así toda la programación y sistematización. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su inciso segundo, de las obligaciones y facultades del presidente de la República, establece el nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules, generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no está determinado de otro modo en la Constitución o las leyes, siendo esto algo que origina un problema burocrático y de conflicto de interés en los últimos periodos de gobierno, 2000, 2006, 2012 y 2018, ya que el presidente coloca a cargo de las secretarías amigos cercanos, simpatizantes de su partido, que lo llevó al triunfo, familiares o allegados sin importar su experiencia, trayectoria o bien como se mencionó anteriormente, su dominancia de conocimientos teóricos y prácticos del despacho que liderará. Así, en un régimen político donde el Estado no está sometido a controles, tiende a prevalecer los derechos ambiguos, contratados no obligatorios, sistemas legales precarios, democracias débiles o inexistentes, predacción y corrupción permitirán el crecimiento, pero muy por debajo de sus posibilidades potenciales y no en el largo plazo. Estos males públicos pueden permitir el crecimiento en países de alta corrupción y sin defensa de derechos, pero más temprano que tarde, ¿ayudan bajándole? Hasta ahí llega, Luis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como pudieron escuchar de aquí de nuestro compañero Luis,
pues les presenté este ejemplo, ¿no? Como pudieron a lo mejor escuchar, el problema se dice desde el inicio, ¿no? ¿Qué es lo que genera que el presidente de la República, en este caso, designe a los secretarios de Estado? Y bueno, ahí, como ustedes pueden ver, ya viene el desglose del problema, que genera planes y programas que no tienen continuidad, la incompetencia de que a lo mejor un economista esté a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, viene el fundamento, como les decía, más allá del teórico, el constitucional, ya hablamos del 89 constitucional, en donde se establece la facultad que se le da al presidente de la República para designar este tipo de empleados de la Unión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como ustedes van a desarrollar su iniciativa ahora en el Parlamento, ¿correcto? Así ustedes van a colocar la exposición de motivos, posterior a la exposición de motivos, ustedes van a colocar justamente qué es lo que pretenden agregar, derogar, etcétera, de la ley. En este caso, de esta iniciativa de su servidor, pues se agregaron 3 requisitos de Estado a los que ya establecía el 91, ¿vale? Hubo artículos transitorios, pues ahí solamente se coloca, pues que todas aquellas situaciones que no estén establecidas dentro de la misma ley, pues también están sujetas a, a lo que aquí se establece, o sea que no por el hecho de que no se mencione quiere decir que ya están fuera del alcance de la iniciativa, ¿no? Y pues al final viene mi nombre y la firma, ¿correcto? Entonces, de esta manera ustedes van a desarrollar la fundamentación y como pueden ver el problema, pues dentro de la focalización ya viene toda la demás estructura que les comenté al inicio de la reunión, ¿vale? Que es la parte normativa, la parte constitucional y pues obviamente la propuesta. Y la propuesta debe de ir encaminada a lo que les decía de las estrategias del FODA, ¿de acuerdo? El FODO, FA y DA. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí espero que no tengan alguna duda o pregunta. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, presidente, por favor? Y pues bueno, no me queda más por decirles hasta este punto que todo lo que hagan, principalmente en la política y en su directriz profesional, sea con pasión y compromiso. Con pasión para amar lo que se hace y con el compromiso de hacerlo con excelencia. Les felicito, les abrazo, enhorabuena, porque todos ustedes estén interesados en estos temas. Como el presidente Eduardo lo mencionó al inicio, no se necesita ser forzosamente abogado, sociólogo, politólogo para vernos inmiscuidos en la política, porque la política se hace todos los días y en cualquier ámbito, al igual que la democracia. La democracia, como Fernando Sabater lo estableció, es una forma de vida globalizada, no solamente es un proceso de elecciones. Entonces, felicidades, les deseo el mejor de los éxitos en esta bella profesión que es la política, que se alejen de las malas prácticas y del adultocentrismo que durante tantísimos años ha corrompido el sistema y que ustedes sean disruptivos, que ustedes sean ese granito de arena por su comunidad y por ustedes mismos para que México siga creciendo, que vea que todavía hay jóvenes interesados en esto, que todavía hay personas que realmente buscan el cambio social de cualquier forma. Entonces, esa es mi recomendación, ¿no? Para todos ustedes, no desistan, no quitan el dedo del renglón y no se contaminen de las malas prácticas que ya existen en este bello mundo de la política, ¿no? Como todo es ambivalente, no caigan en esas prácticas y pues siempre, siempre prepárense, aprendan del otro, créanme que la política nos permite justamente conocer y aprender de todas las profesiones. Yo aquí he conocido médicos, he conocido enfermeros, he conocido mecánicos, he conocido profesores, abogados, de todas las profesiones y créanme que todos sumamos, porque hay muchos temas que los políticos que ya están en funciones no tocan. Se les olvida que existimos en el campo, en el campo, en la educación, en la salud, en muchos, muchos temas que se dejan de lado. Entonces, pues de verdad les deseo el mejor de los éxitos y que este Parlamento sea por mucho uno de los eventos más importantes del país y que tenga el reconocimiento debido, que ustedes aprendan muchísimo y que bueno, pues todas las demás ponencias que vengan después de esta, pues que les dejen muchas, muchas grandes satisfacciones. Yo me pongo a la orden de todos ustedes a través de mis redes sociales, es @lic_Fernando Hernández. Lo que ustedes ocupen, gusten una asesoría, estoy para servirles. Gracias, presidente. De mi parte es cuanto. Pues listo, licenciado. A ver, algo que sí podemos decir. Muchísimas gracias por todo. Ay, mis coches. Listo. Muchísimas gracias por todo. Nuevamente, pues lo tenemos aquí presente.
Creo que es importante todo lo que nos dio. Pues bueno, o sea, esto más que nada es un sentimiento personal. Somos amigos desde hace ya varios años y seguiremos trabajando de la mano en conjunto. Le debo ese café, no se me olvida. O sea, ya han pasado varios tiempo, pero bueno, si usted me lo permite, licenciado, si se puede abrir una ronda de preguntas y respuestas referente a alguna duda, o si usted gusta preguntar a alguien específicamente de aquí, tiene absolutamente toda la autoridad y toda la autorización, ¿vale? Pero por lo pronto, chicos, ¿alguien quiere tener una pregunta? ¿No? Ok, agarre el que quiera y pregunte lo que sea. Ah, No, mire, Diego levantó la mano. Diego, buenas noches, díganos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi pregunta va relacionada aparte del FODA, ¿cuáles son los problemas principales que usted nota cuando se tiene que entregar una propuesta de una iniciativa de ley? Correcto. Pues la falta de profundidad porque a veces queremos tomar, como le mencionaba la compañera que nos daba el tema de el ejemplo de los centros penitenciarios. A veces nos queremos enfocar en mucho, es decir, en un problema de manera general, sin a lo mejor mirar al momento de hacer el análisis que ese problema se constituye de más problemas. Entonces tenemos que centrarnos en el principal de ellos y en uno que sea para nosotros asequible poder trabajar. Porque, insisto, si nos vamos a una situación muy macrosocial, vamos a ponerlo así, al momento de que queremos hacer estrategias se van a quedar cortas. O bien, al momento de presentarla en el Parlamento, va a haber compañeros que van a empezar a cuestionar bajo qué medios, bajo qué métodos, pero es que ya existe una norma para esto, ya existe una ley para esto y cómo le vas a hacer. Entonces, hay que ir atando todos los cabos sueltos y evitar las lagunas, diría yo, dentro de nuestra propia iniciativa para evitar que pues se vote de manera negativa. Esa sería una. La otra es a lo mejor centrarnos en problemas diría yo, trillados, ¿no? Yo siempre les digo, vayan por otra cosa, vayan por cosas que realmente no ven las autoridades, no ven las instituciones, no ve el Estado, ¿no? O sea, si hablamos de migración, si hablamos de inseguridad, si hablamos de deserción escolar, si hablamos de falta de atención a lo mejor en el sector salud, son temas que sabemos que ya existen, que ya se han tratado. Busquen dentro de estos algo que no haya visto el Estado, que no atiendan las instituciones, y créanme que si le pegan por ahí, ustedes mismos al momento de hacer esa investigación se van a poder dar cuenta que estamos plagadas de situaciones que a lo mejor pues no vemos del todo estando desde una posición, desde una cierta posición sociocultural, y que justamente porque si nosotros no las vemos, menos los que están ahí arriba, menos los que vienen a las comunidades, a los pueblos, a las rancherías, a las situaciones más olvidadas del país, que es donde también se generan muchos problemas. Entonces, eso sería lo que les recomendaría y a su vez lo que yo puedo visualizar al momento de que se genera una iniciativa. Vaya, de igual forma no intenten replicar lo que hayan visto en otros parlamentos o en otros compañeros, no, ustedes desde su ronco pecho, como quien diría, lancen la iniciativa, porque créanme que las propuestas ciudadanas, me atrevería a decir incluso que son todavía más asertivas y enfocadas que las que nuestros mismos legisladores emanan. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos de este lado, vemos las carencias de nuestra propia comunidad y vemos los problemas desde una perspectiva diferente de cómo ellos lo ven. Tan solo el tema de adicciones, ¿no? Ellos se pueden centrar en que sí, afecta a la juventud, genera crimen organizado, genera muertes, genera deserción escolar, sí, pero ¿y qué más? Problemas familiares, situaciones mentales, pero, de construcciones familiares, ¿no? Inclusive también ir y preguntar por qué el adicto es adicto, por qué cae ahí, qué factores sociales lo están orillando a eso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vean más allá de lo evidente, como diría en los Thundercats, siempre vayan más allá del problema en sí y descifren qué está detrás de eso. Es como lo que hacen los criminólogos. No solo ven al asesino, qué hay detrás del asesino, qué es lo que lo orilla a cometer el crimen. Entonces, lo mismo ustedes con los problemas sociales que lleguen a identificar al momento de hacer su iniciativa.
¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Si no, ya sabe, agárrenlos. No, digo, si nadie tiene dudas o preguntas, no pasa nada, digo, puedo entender que a lo mejor sí se entendió el tema y de todo corazón espero que la información que yo aquí les comparta, por mucho o poca que sea, les pueda servir, les pueda ayudar. Finalmente, pues vaya, ¿no? Es lo que a mí me ha ayudado cuando he participado en este tipo de situaciones y pues vaya, como ustedes podrán saber o ver, digo, mi área son más las artes y me dedico más a esas situaciones, pero cuando me he visto inmerso en este mundo, puedo decirles que la perspectiva de alguien que no es abogado, de alguien que no es politólogo hacia la política, tiene directrices diferentes. Y es lo que me gustaría que todos y cada uno de ustedes, si son de un área diferente, lo plasmen al momento de hacer sus iniciativas, que marquen la diferencia y que erradiquen esa falsa idea de que la política solamente es para los abogados, los politólogos, o que se necesita ser familiar de alguien, de algún legislador para estar dentro. No. Recuerden que la ciudadanía es en esencia la que genera la política. Somos quienes colocamos a la gente que está representándonos y somos nosotros los que tenemos toda la venia de solicitarles cuentas a los servidores públicos que colocamos en los puestos, ¿vale? Que jamás se les olvide que es el pueblo el único jefe de esa gente que está ahí sentada, ¿vale? Si nadie más tiene preguntas, insisto, pues me dio mucho gusto estar con todos ustedes, estoy a sus órdenes, reitero lo que ustedes necesiten, alguna asesoría, alguna situación de cualquier tema, incluso si por ahí gustan ver mi iniciativa para a lo mejor tomar un esquema, se la puedo compartir al presidente Eduardo y que a su vez se las comparta, yo no tengo problema para que se puedan dar una idea de esquema, ¿vale? Claro que sí, licenciado. Pues bueno, bueno, chicos, ¿alguien más no tiene ninguna pregunta? Si no la tienen, pues bueno, a ver, nada más un comunicado. Aquí está el Forms de Google. O sea, cualquier ponencia, no van a poner sus nombres a través del chat y van a decir de dónde son, de sede y grupo parlamentario. Todas las ponencias, a lo mejor por eso fue el problema de la asistencia que tuvimos este fin de semana. Entonces, todo va a ser a través de Forms, por favor, a través del link de Google que vayamos a poner. Lo vuelvo a pasar, ahí lo pueden poner. Pero bueno, sin más que decir, licenciado, yo creo que principalmente volvemos a lo mismo, es un reconocimiento, un apoyo personal, un cariño, una estima, amistad, sabemos, ¿no? Cómo están las cosas. Próximamente, pues lo veo nuevamente en Cámara de Diputados. Sabemos que por ahí tenemos un proyecto de oratoria pendiente y pues bueno, vamos a hacer, bueno, para anunciarlo, vamos a hacer un concurso de oratoria en el Senado de la República, aproximadamente, si no recuerdo mal, era en junio, julio o agosto de este año, donde vamos a incluir diferentes premios. Entonces, meramente es oratoria, ya tenemos al comité y pues bueno, el licenciado Fernando es uno de los, más que jueces, organizadores principales. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, licenciado. Nos vemos próximamente y obviamente las puertas siguen abiertas para usted en el momento que quiera. Muchas gracias, presidente. Al contrario, yo siempre agradezco y valoro muchísimo estos espacios para poder dialogar con los compañeros, con las juventudes y que, pues bueno, siempre lo he dicho como docente, que el conocimiento si no se comparte no sirve de nada, ¿no? Yo soy maestro de nada y alumno de todo. Les agradezco muchísimo a todos sus comentarios, su participación y vamos a seguir aprendiendo de todos. El día de mañana me encantaría verlos a todos ustedes representándonos en cualquier puesto de elección popular y llevando a la praxis todo lo bueno que se ha perdido en este ambiente. Muchísimas gracias, presidente. Le envío un abrazo a todos y cada uno de ustedes y los veo muy pronto entonces en el Parlamento. Por ahí vamos a estar acompañándolos también. Perfecto, licenciado. Muchas gracias y pues nos despedimos. Muchas gracias, chicos. Quédense un momento más, por Gracias. favor. Y pues gracias, licenciado. Buena tarde. Igualmente. Sí. Ok. Ahora vamos a detener la presentación y vamos a dejar de trabajar. Ok. Voy a dejar de grabar un momento.